Que Dios los bendiga. Vamos a empezar. Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidamos conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. El rito que Moisés escribió fue dado por el Señor, y estaban persiguiendo eso para los pecados. Y cada año tenían diferentes ritos para borrar sus pecados, pero como el Cristo vino y el que tenga fe en Él perdona los pecados, pues no es necesario obligarlos a tener un rito de sacrificio. 3. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, unos pueblos, contando las conversaciones de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyen por mi boca la palabra del evangelio y creen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Y Pablo continúa diciéndole: antes creemos por la gracia del Señor Cristo Salvador, seremos salvos, de igual modo que ellos. Quiere decir que no puede ponerle un yugo encima de la gente de circuncisión, que eso es tentar al Señor, que mandó el Hijo para salvarnos, no por algo que nosotros hicimos. Fue que nos perdonó, nos salvó por nuestra fe, tener fe en ellos, el Señor y su Hijo.
15. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 15, versículo 12. Entonces a toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán gran señal y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oíme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto del tiempo antiguo. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de abogado y de sangre. Porque Moisés, desde el tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces quiere decir que como la gente han pecado y han perseguido a otros dioses, hasta los israelitas, no único los gentiles, pero cualquiera gentil o judeo que regrese al Señor, que acepte el Hijo, que tenga fe en el Hijo y haga desde ahora adelante, después que está perdonado por la gracia del Señor, que pare de fornicar y pare de los pecados, de la contaminación de ídolos, que ahora sí puede perseguir la letra, porque la letra no se borra. Eso es lo que están tratando de explicar. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varón principal entre los hermanos, y escribí por conducta de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarios y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a los varones y enviar a los vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Cristo Salvador. Así que enviamos a Judas
y a Silas, los cuales también de palabra harán saber por lo mismo, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no poneros ningún carga más que estas cosas necesarias, que no sacrificen a ídolos de sangre, de ahogado, de fornicar, de las cuales cosas que se guarden bien para pasarla bien. Por en tanto, vemos que si leemos el Viejo Testamento, el Señor del cielo le dio a Moisés no único los 10 mandamientos, pero también si lee la Biblia, que le dio más diferentes cosas, ciertas comidas que no se pueden comer porque es pecado, como el puerco, muchas cosas de marisco. Tiene que leer el Levítico para que sepa, para que te guarde de los pecados, porque cuando uno peca, bueno, la bendición del Señor se nos va. Es importante mantener el camino. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniéndose con la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de la palabra. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien a quedarse ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, que viene siendo en Turquía en ese tiempo, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, versículo 36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipres, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias por escuchar la palabra del Señor del cielo. Que Él te los bendiga en el nombre de su Hijo, Cristo Salvador. Vamos a concluir hoy con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.